El día de hoy tenemos una edición especial de El mensaje a las iglesias en Babilonia, Pentecostés y las ovejas perdidas, precisamente porque estamos actualmente a unos cuantos días de celebrar la Santa Convocación de Pentecostés. Y yo no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar algunas cosas. Quiero empezar con puntos positivos. Lo que vemos aquí es una imagen que nos muestra a los saduceos, a los esenios, a los zelotes, a los fariseos, que son los líderes religiosos del tiempo de Yeshua, Jesús el Mesías. Y vemos abajito de estos saduceos, esenios, zelotes y fariseos un recuadro que es representativo de los primeros seguidores de Yeshua, el Mesías. Ahí encontramos a Jesús, los apóstoles y la enseñanza que proviene directamente de su boca. Entonces, y lógicamente fundamentada en la enseñanza de la Torá y la enseñanza de los profetas. Abajo vemos que aparece la leyenda de que el templo fue destruido en el año 70. Lo que sigue, lo que se encuentra abajo, son las ramificaciones que empezaron a salir de este punto inicial de la enseñanza original, que es la sana doctrina que, como dije, proviene de la boca del Mesías y de los apóstoles. Desgraciadamente abajo aparecen las primeras ramificaciones con ya doctrinas diluidas, y pues aún más triste es que se le haya puesto el nombre de Paulino o Paulina a una de esas ramificaciones porque por la mala interpretación de las cartas de Pablo. Lo que vemos es unas ramificaciones que llevan a la formación de la gran eclesía, desde el año 180 hasta el año 313, y luego una serie de edictos que cambiaron drásticamente la enseñanza de la sana doctrina. Me refiero a que en estos edictos, Constantino, como leemos aquí, dice: renuncio a todas las tradiciones, a los ritos, a los legalismos, a los panes sin levadura y fiestas, santas convocaciones de los hebreos, sacrificios, oraciones, esperanzas, purificaciones, santificaciones, propiciaciones, himnos, cantos, observancias, sinagogas, leyes de alimentación y bebida de los hebreos. Y por el contrario, acepto las costumbres, los ritos, los legalismos, pero ahora romanos, sacrificios, oraciones, purificaciones en agua, es decir, una nueva manera de bautizar, santificaciones por un pontífice máximo que ahora asume el papel de sumo sacerdote, propiciaciones, las fiestas de un nuevo sábado, entre paréntesis vemos aquí que se trata de un nuevo día de reposo, que es el domingo,
así como nuevos cánticos, observaciones, nuevas leyes de alimentación y de bebida. En otras palabras, acepto absolutamente todo lo que es ahora romano, toda la ley nueva, atención, toda la ley nueva, rito, costumbre de Roma. Y, lo más importante, la nueva religión romana. Y así es como renace la apostasía. Y digo renace porque vamos a ver en un momento, más adelante, que ya había nacido una apostasía. Pero eso es parte de la trama del enemigo. Y el profeta Daniel ya lo había advertido. En Daniel 7:25 leemos que el enemigo hablará palabras contra el Altísimo, y peor aún, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y aquí estamos hablando de, como vemos en el lenguaje original abajo, los tiempos y la ley. Muy específicamente estamos hablando de las santas convocaciones, que son mandato divino, y la ley divina de Dios para la creación de una nueva religión. A eso se le llama apostasía. De esa forma es que entonces nace una nueva religión. Y lo que vemos aquí arriba en la parte superior es del lado izquierdo la Iglesia Católica Romana, y del lado derecho, en color salmón y morado, a la Iglesia Ortodoxa. Abajo viene la siguiente generación del pueblo de Dios, que empieza a despertar. Y entonces es que llega el primer gran despertar de la Iglesia con los reformadores en 1517. Y entonces desde 1517 hasta 1733 y 1745 empieza a haber un gran despertar, un primer gran despertar de la Iglesia, del pueblo de Dios. Empieza a darse cuenta de que la enseñanza no va de acorde con lo que se lee en las Escrituras, y empiezan a hacer reformas a la enseñanza ya adulterada que estaba siendo entregada a manos del Imperio Romano. Más tarde, en 1800, se da el segundo gran despertar. Empieza a haber aún más restauraciones de doctrinas que se habían perdido, entre ellas la observancia del día de reposo. Y más tarde, en 1880 y 1920, hay un tercer gran despertar del pueblo de Dios, que empieza a salir de la hipnosis, de la confusión, de la ignorancia que se llama Babilonia. A nosotros nos corresponde el cuarto y último gran despertar. Porque es muy claro que nosotros estamos viviendo en la última fase de la humanidad. En Daniel 2 recordaremos que el pueblo o el imperio de Babilonia fue representado por la cabeza de oro,
el imperio medo-persa por el torso en plata, la cadera de bronce era el imperio griego y el imperio romano es las piernas de hierro. Y abajo, los pies son una mezcla de hierro y de barro cocido. ¿Y por qué está mezclado? Porque el pueblo de Dios está mezclado con la apostasía de Roma. Y es esa la condición en la que se encuentra el pueblo de Dios. En Lucas 15, el Mesías habla de una oveja perdida. Y aquí vamos a empezar con nuestro estudio literal en el nivel Peshat de la comprensión del texto bíblico. Lucas 15 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si perdiera una, no dejaría las 99 en el desierto para ir tras la que se le perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encontrara, la pondría en sus hombros gozoso, y al llegar a su casa reuniría a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Pues yo les digo a ustedes que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces eso que acabamos de leer, lógicamente está en el Nuevo Testamento, la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero si nos remontamos al Antiguo Testamento, nos daremos cuenta, al profundizar ahora en el nivel remés de la comprensión del texto bíblico, que tiene que ver con alegorías, metáforas y contextos culturales, gramaticales e históricos, nos encontramos con tal vez el salmo más famoso que hay, y es Mizmor le David, que quiere decir el Salmo de David. Es el Salmo 23. Y aquí empieza la narración de un pastor. Y este pastor es el buen pastor, que es la imagen visible del Dios invisible. Es la manifestación visible, hecha carne, de un Dios invisible. Y aquí dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque a lugares de delicados pastos me llevará a descansar. Junto a aguas de reposo él me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aun si yo andara en valle de sombra de muerte, no he de temer, porque el pastor estará conmigo, y su vara y su cayado me darán aliento. Más tarde él aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y después ungirá mi cabeza con aceite, y mi copa rebosará. Ciertamente la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, porque el buen pastor me lleva a morar a la casa de Jehová por largos días.
Y la pregunta entonces es, ¿cómo es que se pierden las ovejas? ¿Cómo se perdieron o cómo se están perdiendo o cómo estamos perdidos como ovejas? Pues había dicho anteriormente que renacía la apostasía, y es porque la apostasía nació tiempo atrás con el rey Jeroboam y la división del reino de las 12 tribus de Israel, y la ruptura del tabernáculo de David como consecuencia del pecado de Salomón, el pecado de Salomón. Y entonces las consecuencias de ese pecado las lleva pues el pueblo, y hay una división y empieza a reinar Roboam en el reino del sur y Jeroboam en el reino del norte. Pero eso lleva al reino del norte a apostatar a manos del rey Jeroboam. Apostasía es deserción o rechazo a la verdad. Deserción o rechazo a la enseñanza original de la Torá, a la enseñanza de la sana doctrina, de la boca del Mesías y de sus apóstoles. Como vimos anteriormente, todo lo que viene después, edictos y cambios, son el renacimiento de la apostasía. ¿Qué hizo en específico Jeroboam? Edificó casas en lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví, es decir, hizo cambios al sacerdocio, lo mismo que vemos en el renacimiento de la apostasía, en la etapa inicial del nacimiento de la iglesia o de los padres de la iglesia. Jeroboam instituyó una fiesta distinta en el 8º mes, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Hizo en Betel ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a sacerdotes de los lugares altos que había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes 8º, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón instituir una fiesta diferente para que los hijos de Israel adoraran. Si ponemos atención, es lo mismo que acabamos de leer en los edictos de Constantino y la iglesia romana papal, o el nacimiento de esta iglesia. Abandonaron las santas convocaciones, la primera de ellas siendo el Shabbat, el día de reposo como 7º día, y las santas convocaciones del Señor, para adoptar fiestas romanas y la nueva religión romana. La consecuencia de esto la vemos en Deuteronomio 28:64. Jehová esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Lo que ocurre lo señala muy claramente Oseas 4:6. Mi pueblo ha sido destruido por falta de conocimiento. Y como consecuencia, como tú desechas el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque has olvidado la ley de tu Dios
es lo mismo, exacta y enteramente lo mismo que vimos en ambas fases de la historia del pueblo de Dios, tanto por el lado hebreo como por el lado del cristianismo. Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron y anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que las hallaban las devoraban y decían sus enemigos: no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. En el versículo 8, la alerta: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, para ser como los machos cabríos que van delante del rebaño. Ezequiel 34:11. Empieza la restauración del tabernáculo de David, la restauración del pueblo de Dios. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta está en Mateo 15:24. El buen pastor dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo que vemos en la imagen aquí es precisamente lo que hemos estado haciendo. Hemos estado viajando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Y esta imagen digital nos está mostrando la concordancia de versículos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, y también del Nuevo al Nuevo y del Viejo al Viejo. Todas estas concordancias forman este arco iris de concordancias de ambos versículos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay nada abolido, que todo tiene sentido. Lo que aparece en el Nuevo Testamento es confirmación de lo que hemos aprendido en la enseñanza original, fundamentada en la enseñanza de Yeshua, con el ejemplo de Yeshua, Jesús el Mesías, y sus apóstoles, y con toda la sabiduría de los escritos de los profetas. ¿Cómo puede ser posible que nosotros creamos o aceptemos la creación de una nueva religión que te hace creer que hay una ley distinta para un pueblo y una ley distinta para otro pueblo? Eso querría decir que hay dos Mesías, un Mesías para un pueblo y otro Mesías para otro pueblo. Y eso querría decir que lo que leemos es falso, porque de dos pueblos hará uno el Mesías. De hecho, nuestra creencia de una nueva religión y de leyes abolidas, lo único que hace es entorpecer el camino para que el pueblo judío reconozca a su Mesías. Porque el pueblo judío jamás va a reconocer a un Mesías que vino a crear una nueva religión, con reglas nuevas. Eso es la definición de un falso Mesías.
Entonces, hay solo dos opciones. Si tú crees que Yeshua, Jesús, el Mesías, vino a crear una nueva religión, entonces, en base a lo que dice la enseñanza, ese Mesías es un falso Mesías. La otra opción que tenemos es la más lógica. Nada ha cambiado porque el mismo Mesías lo dijo. Yo no vengo a abolir ninguna ley, y mientras haya cielo y tierra, nada cambiará de la ley. Ezequiel 37:21 dice: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con sus rebeliones. Los salvaré de sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré, y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Empieza entonces ahora la revelación del nivel Sod, que es la revelación de los misterios o de las revelaciones mesiánicas y proféticas. Jeremías 31:31 dice: He aquí que vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nosotros somos Israel y el pueblo judío es Judá. Este pacto no es como el que se hizo con sus padres el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, ya que ellos invalidaron mi pacto, a pesar de que yo fui marido para ellos. Pero este ahora es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley, y ley es mi Torá, porque estamos en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y la palabra para ley es Torá. ¿Y qué es la Torá? La enseñanza de la boca de los profetas, validada por el ejemplo de Jesús, el Mesías, y sus apóstoles. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 36:25 aclara: esparciré sobre ellos agua limpia. Serán limpiados de todas sus inmundicias, y de los ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitando el corazón de piedra para poner un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El espíritu del Mesías quiere morar en nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces ahora aquí tenemos estatutos, preceptos, leyes y mandamientos que han sido ignorados. Lo que me lleva a nuestro tiempo actual. Estamos en la 7ª semana
desde el Omer Reshit hasta Pentecostés. ¿Qué quiere decir esto? El Omer Reshit es el día en el que el Mesías resucitó. Y desde el día en el que el Mesías resucitó, en la Santa Convocación de Primicias, empieza un conteo de 50 días completos, y 7 semanas completas más un día, para llegar a la celebración de la Santa Convocación de Pentecostés. Estos 50 días debieron haber sido de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante sintonizarte con el calendario de Dios. Conocer las santas convocaciones, porque son crecimiento espiritual para nosotros. Pero si tú desconoces estas santas convocaciones, si no estás alineado con estos tiempos, el tiempo pasa y tú sigues dormido, en ignorancia, como leímos anteriormente, estancado. Por eso yo he puesto aquí de la liberación al derramamiento del Espíritu. Hay cosas que han ocurrido en estos tiempos, cosas muy especiales que ignoramos, porque el enemigo está haciendo su trabajo de cambiar los tiempos y la ley. En el nivel Sod, con la revelación de misterios mesiánicos y proféticos, vemos la aplicación histórica de estas santas convocaciones y el camino desde la liberación del pueblo hebreo en Pascua, pasando por la fiesta de panes sin levadura, que equivale a la Semana Santa, la verdadera Semana Santa, de ayuno de pan sin levadura, donde los hebreos consumieron por 7 días alimento caído del cielo, para que en la Santa Convocación de Primicias se diera el milagro del cruce del Mar Rojo por el pueblo hebreo. Y empieza el conteo del Omer Reshit, el conteo de los 50 días. Por 50 días caminarán hasta llegar al monte Sinaí, donde recibirían la entrega de la Torá, los 10 mandamientos y la ley de Dios. ¿Cuándo? En la Santa Convocación de Pentecostés. Esto que estamos viendo es el cumplimiento histórico de las santas convocaciones de primavera. Y el cumplimiento mesiánico, en los mismos días, en la Pascua, murió el Mesías. Durante la semana de Hamatzot, es decir, panes sin levadura, limpió la levadura del pecado por medio de su muerte, para resucitar en el día de las primicias, Bikurim, la resurrección del Mesías. Y 50 días después de esa resurrección, desciende el Espíritu sobre los apóstoles y los creyentes en el día de Pentecostés. Ese día está por llegar al terminar esta semana. ¿Y qué cumplimiento personal o espiritual tiene? En la Pascua hemos sido liberados de nuestro pecado, o de nuestra manera de vivir, o de nuestra adicción, y empezamos a ser purificados, a ser limpiados de la vieja levadura durante la fase en nuestra vida que correspondería a Hamatzot,
a panes sin levadura. Y así como el pueblo hebreo cruzó el Mar Rojo, en algún momento tú entregarás a la muerte y la resurrección de una nueva vida por medio de la tevilá, que es el bautizo o la inmersión. Y a manera de que pasa el tiempo, recibirás el Espíritu de Santidad, que nos da entendimiento de la enseñanza de Dios, la enseñanza divina, que quiere decir Torah, y nos ayuda a vivir en obediencia. Todas estas fases están relacionadas a las santas convocaciones. Y por eso digo yo que estos días, estos 50 días, deben ser de crecimiento espiritual. Y si han pasado 6 semanas y no ha habido ningún crecimiento espiritual porque tú desconocías esta verdad, no es demasiado tarde. Esta semana puedes alinearte con los tiempos de Dios para que haya crecimiento espiritual en tu vida y para que puedas recibir de una lluvia temprana y que a su tiempo sea una lluvia tardía en derramamiento del Espíritu.